Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Ventana Education, a una nueva edición de la lección de la semana Forex en vivo. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Bienvenidos. Día viernes, fin de semana largo en Estados Unidos. Estamos de vacaciones. Pero bueno, nuestro trabajo nos invita siempre a estar atentos, a estar alertas, porque los mercados que tal vez no están operando en Estados Unidos a un ritmo normal, no significa de que existan sorpresas, y nuestro dinero tenemos que observarlo constantemente. Entonces, un operador siempre está atento cuando tiene posiciones abiertas y no porque exista un fin de semana largo, nosotros vamos a dejar de estar observando cómo se mueven diferentes instrumentos en los mercados. Hoy vamos a hablar de temas importantes, hoy vamos a hablar de ciertos vínculos ciertos vínculos no, ciertos sucesos que están ocurriendo, eh, que para algunos países les afecta directamente el comportamiento de su divisa, se debilita la divisa debido a lo que está ocurriendo en el crudo, ya que los precios del crudo están bajando y cuando el petróleo baja, el dólar estadounidense empieza a tomar fuerza, entonces estamos viendo una corriente bajista en el crudo y esto está afectando ciertos mercados, está afectando ciertas divisas de algunos de los países que son productores, ¿no? de, de crudo, de petróleo. Entonces, ¿a dónde? La pregunta es, ¿hacia dónde se dirigen los dineros cuando una, una materia prima tan importante en el mundo comienza a realizar un movimiento eh, con una fuerte dirección, ya sea alcista o bajista, ¿no? Entonces, estamos viendo debilidad en el crudo, algo importante para algunos países, ya que eh, el transporte y el uso de esta materia prima es primordial para la salud de cualquier economía. Entonces, estos ciclos o comportamientos que ocurren en todos los instrumentos financieros, ya sea de expansión o de contracción en sus niveles de cotización, influyen y permiten que se puedan crear ya sean corrientes alcistas en otros instrumentos debido a la corriente bajista que estamos observando en el crudo. También vamos a observar y vamos a continuar analizando los instrumentos que normalmente analizamos, el comportamiento del dólar con el euro. Eh, Podemos decir que el dólar subió y, o casualidad que subió el día viernes. No sé por qué, mejor dicho, debemos comenzar a interpretar el comportamiento, dado de que las últimas 10, 12 sesiones que hemos estado analizando, y usted puede ver las clases grabadas en nuestro website, en el escritorio virtual, una vez que se registre como usuario gratuito, va a encontrar la posibilidad de observar de que los días viernes, en los últimos 3, 4 meses, el dólar ha estado brindando su mayor grado de movimiento o el día de mayor porcentaje de movimiento, preferentemente de la semana. Entonces, eh, y tuvo una alza sustantiva este día viernes debido a que a la fuerte caída del petróleo, ¿no? El crudo estadounidense cayó entre un 9 y 10% el día de hoy, eh, y eso fue a causa de que la OPEP decidió no recortar la producción, ¿no? Entonces el crudo se ubicó a
más o menos a 66 dólares, 65.90, 66 dólares, 15, 20 centavos, algo así cerró hoy. Ahora lo vamos a ver. Y las expectativas es de que el precio del crudo, el precio del petróleo va a seguir bajando, al menos por los próximos meses, y entonces nosotros veremos que si hay una caída en el petróleo, probablemente vamos a ver un aumento en los precios de cotización del dólar estadounidense con respecto a ciertas monedas en particular, a ciertas divisas en particular. También los datos que nos han llegado sobre el estado o la salud económica que existió o que existe en Europa y en Japón, en Asia, esto está ayudando al dólar a su comportamiento. Entonces, es importante que estemos observando el movimiento y nosotros podremos leer noticias, pero es importante ver cómo se mueven estos instrumentos, cómo se ubican, eh, mientras ciertos instrumentos toman o comienzan a encontrar debilidad en su comportamiento, como otros comienzan a tomar fortaleza. Y mire la importancia de poder interpretar de que nosotros podemos eh, operar ya sea en mercados alcistas o en mercados bajistas. Esta semana el euro se debilitó un poco, eh, ya que también se encuentra bajo presión, dado de que el Banco Central Europeo tendrá una reunión la próxima semana para donde se espera que puedan señalar nuevas medidas para protegerse un poco del control de la inflación, ¿no? La decisión el jueves de recortar la producción de petróleo golpeó ciertas monedas de las naciones productoras de esta materia prima. Entonces, vamos a ver un poquito cómo la divisa, la corona noruega, recibió el impacto, por ejemplo, y se debilitó muchísimo con respecto al dólar estadounidense. Y vamos a comparar el comportamiento de esta divisa, de este par, dólar estadounidense con la corona noruega, con respecto al comportamiento del crudo. Entonces, ya ahí nosotros vamos a entrar un poquito, a analizar un poquito más la importancia de entender el comportamiento de estos instrumentos, de entender los componentes, porque no es solamente la divisa en sí. Hablamos de que una divisa es la bandera de un país. Dentro del sector financiero. Y si ocurre algo que, que, que afecta directamente la materia prima que es de mayor grado de producción, por ejemplo, lo que está ocurriendo en Noruega, y es comprensible que esto suceda, no es nada, son ciclos económicos, porque hay que decir la realidad, cuando Noruega estaba vendiendo el barril de petróleo a 115 dólares el barril, ahora el petróleo está bajando en sus niveles de cotización, su divisa se va a sentir, o va a recibir el efecto, ¿no? Y otras divisas comienzan a tomar valor con respecto a la corona noruega en este caso. Entonces, vamos a ir observando, vamos a comenzar a pensar como operadores, a pensar como traders, a ver dónde se está moviendo el dinero dentro del sistema financiero global a nivel mundial. Y no es solamente la divisa, sino también las materias primas y la producción de cada país que recibe ingresos al importar esos productos
al exportar, perdón, esos productos o esas materias primas, recibe ingresos. Es un negocio. Yo vendo lo que estoy produciendo. Entonces, Noruega vende, en este caso, petróleo. Es el tercer productor de petróleo a nivel mundial. Es algo importante. Entonces, algo sustantivo. Debemos nosotros entender y empezamos a conocer un poquito cómo funciona todo este negocio. Por eso esto es muy amplio, no es algo que usted lo va a aprender en un programa o en un curso de, de 2 días. No, cada elemento, cada instrumento, cada componente cumple una función. Y lo importante es que el trader o el operador o el inversionista observe cuando ellos empiezan a mover. Cuando empiezan a crear eh, esos movimientos, afectan a cierto sector del mercado y afecta consecuentemente a aquellos que hacen negocios directamente en ese sector. Por eso, ¿qué opinan si antes de comenzar, ya hicimos una breve introducción a lo que vamos a tocar hoy, eh, nos presentamos primero? Mi nombre es Mariano Brun, le pido disculpas. Voy a ser su instructor o soy su instructor en esta clase. En los próximos 40 minutos estaremos hablando de temas importantes. Por eso vamos a leer muy rápidamente nuestros términos de uso para entrar directamente en la enseñanza, donde usted con su participación y asistencia a esta sala de conversación en línea reconoce y conviene en que el instructor puede hacer varias transacciones en vivo en los mercados de acciones, forex y opciones o derivados. Y también reconoce y conviene en que todas las transacciones que se realizan o explicaciones o prácticas que brinda el instructor se proporcionan con fines educativos solamente. La idea principal de esta clase es que usted aprenda eh, de primera mano en cómo funcionan los mercados y cómo gira el dinero alrededor del mundo. Entonces, vamos a dejar esto para el final, vamos a dedicarnos ahora a trabajar directamente con los puntos que hemos estado hablando. Comenzaremos con el comportamiento del dólar estadounidense con respecto al, al euro, al par euro-dólar. Entonces, hablábamos la semana pasada que íbamos a estar observando el comportamiento de este instrumento y dejamos marcado o creamos una sección donde dijimos, bueno, vamos a ver cómo se comporta el dólar estadounidense en esta zona. Y efectivamente tuvimos 3 días de actividad bajista y ocurrió algo que me llama la atención. Me llama la atención. Y efectivamente, si observamos el comportamiento del instrumento, si observamos el comportamiento del instrumento, es, eh, es algo inusual, ocurre, pero es algo inusual que suceda en el comportamiento de este índice, que representa al dólar estadounidense comparado con una canasta de otras divisas mayores a nivel mundial. Y yo lo que me llama la atención es el salto que dio en los precios el instrumento entre el día de cotización de ayer y el día de hoy. Observen, el precio de cierre del instrumento el día de ayer
comparado, ups, disculpe, comparado con el precio de apertura del día de hoy. Voy a poner más cerquita. Allí está. Esta, esta distancia que existió acá. Este salto que dio aquí el precio. Es importante para nosotros. ¿Ok? Estamos observando de que los niveles de cotización se están moviendo entre en este rango, con un nivel de techo de aproximadamente el área de 88.44 y con un área de piso temporal de 87 dólares con 20, 87.20. Entonces, él se está moviendo en este rango, pero tuvimos una fuerte reacción alcista debido a la demanda. ¿Y de dónde salió esa demanda? Es decir, ¿quién estaba interesado en adquirir dólares? Aquellos que ven que el euro, perdón, que el crudo está bajando en sus niveles de cotización. Efectivamente. Eh, la oferta y la demanda son dos fuerzas naturales que mueven el precio en los mercados. Pero debe existir una razón. Si las personas que están haciendo negocio en el crudo y ven que los precios de cotización se dirigen a la baja en el crudo, eh, ellos necesitan encontrar un balance. Asumamos que una empresa X realizó una compra de crudo o de petróleo para abastecer a su flota de barcos, por ejemplo, y el precio del contrato indica de que el precio del crudo, ellos lo pactaron pagar a 100 dólares el barril porque estaba a ese precio. Fantástico. Resulta que cuando ellos pactaron comprar a 100 dólares el barril de petróleo, y están observando de que el precio del petróleo comenzó a bajar en sus niveles de cotización, a ellos no les conviene pagar 100 dólares si hoy el petróleo cerró a 65. ¿Qué es lo que hacen estas empresas? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Por qué van a pagar algo a 100 que lo pueden pagar 65? ¿Me explico? Usted, yo, cualquier persona diría, hey, estamos perdiendo 35%. O mejor dicho, estamos pagando 35% más de lo que realmente hoy vale o cerró el precio del crudo. Entonces, no se trata solamente de tomar decisiones, y ahora vamos a ir a ver el precio del crudo, en qué dirección se dirigen los precios. No se trata solamente de hacer negocio y comprar, sino es que hay que saber dónde uno está haciendo negocios.
Hay muchas maneras de poder proteger una inversión que a veces es una decisión que se tomó sin considerar lo que nosotros estudiamos, y esto ocurre todo el tiempo. Ocurrió, por ejemplo, cuando sucedió aquí en Estados Unidos en 2007-2008 la burbuja inmobiliaria. Muchas personas se lanzaron a realizar inversiones a precios excesivos y luego ocurrió el colapso financiero y las propiedades bajaron en sus niveles de precios y realizaron una contracción y los compradores quedaron atrapados en la parte superior. Eso ocurre muchísimo. Entonces nosotros vamos entendiendo por qué esta reacción en el dólar estadounidense. Porque hace aproximadamente unos 5 meses que paralelamente el precio del crudo comenzó a bajar en sus niveles de cotización. Y por eso el dólar estadounidense comenzó a subir en sus niveles de cotización. El crudo se devalúa, el dólar estadounidense comienza a incrementar en su valor. El dólar estadounidense comienza a incrementar en su valor, otras divisas comienzan a devaluarse, como ocurrió con el yen japonés, y como ahora vamos a ver el comportamiento de otra divisa que empezó a devaluarse rápidamente empezó a perder fuerza con respecto al dólar estadounidense debido a la reacción de esta materia prima. Entonces, es un conjunto de elementos. Es un conjunto de elementos que debemos observar para nosotros tomar ventaja de esos movimientos. No tiene nada de malo. Es nuestro trabajo. Monitorear los mercados, observar el comportamiento y tomar ventaja de los movimientos. De eso se trata. Hablamos de que íbamos a estar observando y continuaremos observando el comportamiento de esta divisa, del dólar estadounidense en particular, aquí en este recuadro. Mientras que no existió mayor variación, pero continuamos a la baja en el comportamiento del euro dólar. La semana pasada terminamos con una fuerte expresión bajista, pero yo tracé una línea y los precios todavía continúan manejándose por debajo de esta línea. Simplemente es una línea imaginaria donde la utiliza el instrumento para ir marcando la dirección o la corriente bajista. Entonces, hasta ahora veremos, nosotros marcamos un rectángulo, marcamos una zona aquí de 1.23, importante lo que el Banco Central Europeo designa esta semana. Pueden ocurrir dos aspectos: o este instrumento continúa bajando y marcando, rompiendo estos niveles para venir a visitar esta zona de 1.23, o probablemente puede llegar a romper. Es importante lo que veamos esta semana. Para mi punto de vista, podemos llegar o continuar estabilizándonos esta semana. Depende el comportamiento o lo que
la decisión que tome el Banco Central Europeo. Las razones técnicas indican de que va a haber continuidad bajista en este movimiento y estaremos observando esta semana a ver si vamos a visitar los niveles de 1.23, que eso es lo que hemos estado esperando. Si este instrumento rompe, probablemente vamos a ir a ver o vamos a visitar un nivel más alto en el dólar estadounidense, ya que se involucró otro condimento, otro ingrediente, y esta zona donde ahora está operando el dólar estadounidense puede ser una simple zona de descanso dentro de todo el movimiento de corriente alcista que estamos observando. Entonces, prestemos atención a estos comportamientos, ya que si el dólar estadounidense continúa al alza debido a la caída del crudo, vamos a ver cómo reacciona la zona europea también con respecto a este comportamiento. Y es algo interesante, muy interesante, para ir observando cómo la historia se desarrolla y qué instrumento tiene mayor peso o cuál es el motor. Cuando hablo del motor, hablo de la moneda principal o, en este caso, la materia prima o el instrumento que tiene mayor peso dentro de esta canasta que representa el índice del dólar. A ver si me explico. Si el movimiento que estamos observando ahora en el crudo, ahora vamos a ir a verlo, acelera, deberíamos ver cómo reacciona el dólar. Deberíamos ver cómo reacciona el euro. Porque si el crudo baja rápidamente, porque lo hizo rápidamente el día de hoy, cerró su jornada de una manera muy agresiva, lo veníamos contemplando. Vamos a ver la reacción en el dólar. Y si el dólar reacciona rápidamente al alza, probablemente veremos mayor caída en el euro. Entonces, ya se agregó alguien más. Y eso es lo que nosotros debemos monitorear. Porque si le hacemos caso solamente a la noticia, no es suficiente. Nosotros tenemos que observar que por alguna razón el dólar estadounidense se ha movido de esta manera. Y vamos a ver cómo a su vez otras monedas son afectadas por el comportamiento de del crudo como materia prima. Voy a colocar aquí arriba la gráfica del crudo. Observemos cómo viene cayendo. Y vamos a observar también el comportamiento del par de divisas dólar estadounidense. Recuerden, la primera divisa es la divisa que controla el movimiento con respecto
al a la corona eh, de Noruega. Si observamos, y esto es algo interesantísimo, y es muchas cosas que tenemos para aprender. Cada clase siempre hay algún tópico nuevo, no, tal vez no tengo el tiempo para enseñar en profundidad, pero es para que usted vaya conociendo nuestra metodología. Observemos el comportamiento de estos dos instrumentos y cómo puede ser que una divisa o un par de divisas tenga o esté directamente relacionada con el comportamiento de una materia prima. Prestemos atención. Como nosotros observamos cómo el dinero se mueve en el mundo, ya que estamos observando aquí que mientras el precio del crudo subía en sus niveles de cotización, desde la zona de $30 aproximadamente por barril, fue en 2003, el dólar estadounidense perdía terreno con respecto a la corona noruega. Entonces, si aquí invertimos esta gráfica, damos vuelta y decimos, bueno, la corona noruega con respecto al dólar, si la corona noruega fuera la moneda base, tendríamos una gráfica muy similar a la del crudo. ¿Por qué? Porque aquí entendemos de que este par de divisas, compuesto por el dólar estadounidense como moneda base y la corona noruega como contraparte o moneda a cotizar, entendemos de que mientras los precios bajan en sus niveles de cotización, la moneda base es la que baja en sus niveles de cotización comparado con su contraparte. Dicho de otra manera, si el precio, vemos que el par dólar estadounidense contra la corona noruega viene bajando en sus niveles de cotización, la corona noruega está tomando fuerza con respecto al dólar estadounidense. ¿Por qué? Porque los precios de cotización del crudo se dirigen al alza. ¿Por qué? Porque es el tercer exportador de crudo a nivel mundial, Noruega. ¡Wow! ¿Y ahora qué está ocurriendo? Y ahora está ocurriendo lo opuesto. Observemos aquí, como en esta zona, cuando el dólar, perdón, el crudo llegó a sus niveles máximos de cotización, llegó a un punto máximo en su nivel de cotización, es allí donde el par dólar estadounidense con la corona
Noruega llegó a sus niveles más bajos en el segundo semestre de 2008. ¿Qué ocurrió? ¿Colapso financiero en 2008? Colapso financiero en 2008 en Estados Unidos impulsó los precios a niveles más bajos. ¿Dónde se refugiaron los compradores? Aquí arriba, en este movimiento. $40 de incremento en este par de divisas en 4 meses. ¡Wow! Entonces, la fuerte fluctuación de los precios de cotización del crudo afectan directamente a este par. Entonces, no cabe ninguna duda de que aquí, en los últimos 3 meses, hemos tenido fuerte corriente alcista en el par dólar estadounidense, corona noruega, porque el precio del crudo viene bajando. Y por eso hablé de que si el precio acelera, va a haber un fuerte incremento en este par de divisas. Entonces, vamos entendiendo la correlación que existe entre una materia prima, los países directamente productores y quién es el que recibe el beneficio. En este caso es el dólar estadounidense, ya que la moneda se devalúa, la corona noruega pierde valor cuando el crudo baja con respecto al dólar estadounidense. O podríamos decirlo de otra manera, el dólar estadounidense incrementa en sus niveles de cotización comparado con la corona noruega cuando el crudo baja en sus niveles de cotización. ¡Wow! ¿Y cómo hacemos con todo esto? Bueno, lo invitamos a que, si usted desea continuar aprendiendo, pueda compartir con nosotros algunos de los programas que brindamos. El programa Swing Trading básico en línea, el nivel 1, es un programa interesante ya que no importa qué instrumento usted vaya a utilizar, no importa qué instrumento usted vaya a analizar, nuestra metodología funciona en todos los mercados, porque nos encargamos, o es nuestro trabajo, estudiar el comportamiento de los instrumentos. Este nivel le va a permitir a usted sentirse en capacidad de analizar los instrumentos utilizando nuestra metodología, basados en la filosofía del análisis técnico, y no es solamente aprender sobre las señales del mercado, sino es que hay muchísima información que usted va a ir aprendiendo poco a poco. Este programa Forex básico estará en el primer trimestre del año 2015 a su disposición para que usted pueda aprender a analizar estos instrumentos también de una manera objetiva. Y la idea principal es que aprenda de primera mano a analizar los instrumentos antes de pensar en realizar inversiones. Pueden visitar nuestra página, ya allí encontrarán los horarios para los próximos eventos que tendremos en línea a partir de enero. Y todas las semanas estudiamos, también luego de terminar esta clase, trabajamos sobre
la lección de la semana en línea, donde trabajamos diferentes o analizamos diferentes instrumentos de la región en Sudamérica, diferentes bolsas, sus comportamientos. Y hoy estaremos también tocando temas interesantes, lamentablemente, por razones de tiempo. Ya esta clase se nos ha terminado. Pero hemos aprendido temas importantes. Hemos aprendido, por ejemplo, observamos el comportamiento del crudo con respecto a un país, al comportamiento de la divisa de un país que es uno de los mayores productores o uno de los mayores productores de petróleo. Entonces, ¿cómo afecta esa fuerza llamada oferta y demanda? Y cómo recibe el dólar estadounidense el beneficio de incrementar en sus niveles de cotización, es decir, es una moneda fuerte con respecto a la corona noruega. Entonces, si el crudo continúa bajando, probablemente, por ejemplo, un país para ir a visitar puede ser Noruega. Porque si pagamos con dólares y ganamos en dólares y vivimos en Estados Unidos, nos damos cuenta de que el dólar está fuerte con respecto a la moneda noruega y los costos van a ser menores para nosotros si nos vamos de vacaciones, por ejemplo. ¿No? Es una manera en que uno despacito va pensando. O aquellos que tienen dólares y esperan que el dólar baje, perdón, que el petróleo baje a niveles más bajos, aquí en Estados Unidos le conviene al a la persona que va a comprar petróleo en Estados Unidos, en Noruega, esperar a que llegue ese punto más bajo en el petróleo para poder realizar inversiones en dólares. Así funciona. Oferta y demanda, oferta y demanda, oferta y demanda. Áreas de piso y áreas de techo. Creo que hemos tocado temas importantes el día de hoy. Como siempre, todo pasa muy rápido. La semana próxima estaremos ya con tasa de desempleo. Veremos qué es lo que ocurre en el Banco Central Europeo. Veremos qué es lo que ocurre con otras divisas. Y si el dólar estadounidense continúa moviéndose al alza. Muchísimas gracias. Los veo en clase la próxima semana. Si tiene alguna pregunta, no duden en enviarnos un correo a eduinfo@vantana.net. Me voy a quedar respondiendo preguntas unos 5 minutitos. Tiene nuestro número de teléfono y nos puede llamar para cualquier consulta. Si no le respondemos, le retornaremos la llamada rápidamente, porque a veces estamos en el piso y está un poco complicado. Muchas gracias. Los veo en clase la próxima semana. Gracias.